escogidos para ser santos. Recuerdo las imágenes de una película donde un soldado, en medio de una feroz batalla, decide ir a recoger a los heridos y encuentra a muchos muy malheridos, sin fuerzas para regresar. Pero él se da modos para cargar uno por uno y llevarlos a un lugar seguro donde podrían recibir atención médica. No recogía a los muertos. Tal vez muchos heridos no fueron encontrados por él, pero los que fueron salvados, luego, después de que terminó la guerra, le hicieron varios homenajes, aunque había pasado mucho tiempo. El Señor Jesús, cuando tú y yo estábamos heridos de muerte, en medio de una batalla que no podríamos vencer, dio su vida y nos llevó a un lugar seguro, donde curó nuestras heridas, nos dio la posibilidad de vivir una nueva vida. Esa es la razón por la que nosotros honramos al Señor todas las veces que nos congregamos. Y estamos más que agradecidos por su sacrificio perfecto en la cruz. Escogidos para ser santos. Punto número 1, por la voluntad de Dios. Dice la carta a los Efesios, capítulo 1, versos 1 y 2. Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, a los santos que están en Éfeso y que son fieles en Cristo Jesús, gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bien, este es el saludo más breve en las epístolas de Pablo, pero incluye 3 cosas sencillas que llaman la atención. La primera presenta las credenciales de Pablo. Y él se describe a sí mismo como apóstol de Cristo Jesús. Un apóstol era un enviado con un mensaje. Ahora, es interesante como en nuestra época actual, ¿no es cierto? Hay muchos que se están denominando apóstoles. Hay apóstolas también, creo. O sea, suena feo, pero hay, ¿ya? El asunto está que Pablo dice, yo soy apóstol de Cristo Jesús. Los otros yo no sé de dónde serán. ¿Apóstoles de quién? Puede ser que sean apóstoles, ¿sí? Es más, en sus tarjetas personales yo vi AP, apóstoles, ¿no? Entonces está bien. Puede ser que sean apóstoles, vamos a darles el beneficio de la duda, pero no sabemos quién los envía, ¿sí? Pablo se gloriaba de ser un apóstol de Jesucristo. ¿Por qué? Y decía él se apareció personalmente a mí. Dice en el relato de Gálatas, en el capítulo 1, verso 15 al 17. Pero cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar a su Hijo en mí para que yo lo anunciara entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y regresé otra vez a Damasco. 3 aspectos bien interesantes muestra Pablo en esta introducción en la carta a los Gálatas. Dice, lo primero, Dios me apartó. ¿Para qué lo apartó? Para precisamente llamarlo y ser el apóstol. Por su gracia, dice, o sea, yo no me tenía merecimiento alguno y Él me reveló a su Hijo Jesucristo. ¿Para qué? Para anunciarlo a los gentiles, es decir, a la gente que no era del pueblo judío. Pero esa decisión que tomó Dios, dice Pablo en la carta, no la fui a consultar con nadie, a nadie de carne y sangre. Ni tampoco fui a ver a que eran ya apóstoles de Cristo, que estaban antes que yo, sino que fui y recibí la verdadera instrucción directa de Jesucristo desde Arabia y regresar a Damasco. Pablo entonces ve que no aprendió lo que él sabía del Evangelio juntamente con los otros apóstoles. Lo aprendió directamente de Jesucristo.
Por lo tanto, todo lo que leas acerca de Pablo o de él, escritos de él, en realidad estás leyendo de un portavoz autorizado por el mismo Señor Jesucristo. Y en esta introducción, 3 veces menciona al Señor Jesucristo y 2 veces al Padre Celestial. Bueno, esto nos dice algo de Él. Y está reflejado por el propio Jesús en Mateo 12:34. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Bien, yo te pregunto, ¿de qué tratan tus conversaciones? ¿Cuál es el tema en el cual desarrollas más tu labia? ¿De qué te gusta hablar? Mira lo que hace Pablo. ¿Cuánto empeño pone él en mencionar a Dios el Padre y al Señor Jesucristo? Yo te pregunto, ¿cuál es el tema de conversación tuyo? Lo que dice Pablo, él es lo que él ha oído de Jesús. Y Pablo estaba admirado por el hecho de que él era un apóstol, pero no porque él había logrado algo, no es porque él había buscado eso, sino por la pura voluntad de Dios. No tenía otra gloria que no fuese que Dios, por su maravillosa gracia, lo había llamado personalmente a él. Saberse llamado por gracia, pero sobre todo por la voluntad divina, muestra no a un Pablo, muestra a un Dios soberano que no necesita consejo de nadie. Dios llama a quien y como quiere. Y cuando lo hace de una manera perfecta. En toda mi experiencia de vida cristiana, yo podría decir que no he conocido uno que, habiendo sido llamado por Dios, haya regresado otra vez dejando el llamado que tuvo. Puede tener sus tropiezos, puede tener sus bajones, puede hasta, sin duda, alejarse de alguna congregación, pero eso no implica que haya abandonado el llamado que Dios le ha hecho. Pablo sabía que él no tenía pues ningún pergamino que lo pudiera hacer digno de ser llamado. Él había sido un perseguidor militante, había perseguido a la iglesia de manera amarga, intensa, pero Jesús le salió al encuentro y lo transformó. ¿Para qué? Para enviarlo a ser apóstol a los gentiles. Y él mismo lo relata en el pasaje de Hechos 9, versos 3 al 6. Y mientras viajaba, al acercarse a Damasco, de repente resplandeció a su alrededor una luz del cielo. Al caer a tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó Saulo. Y el Señor respondió: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Pablo no hace referencia al hecho de que había aprendido a los pies de Gamaliel, ni menciona sus antecedentes hebreos, no hace memoria de su linaje ni de lo brillante de su intelecto, ni menciona ningún otro mérito que él creyera tener. Se limita a decir: soy apóstol por la voluntad de Dios. Y es eso en lo que me baso para escribirlo. ¿Te das cuenta? Cuando el Señor Jesús le sale al encuentro, lo llama por su nombre y le cuestiona. Y la respuesta de él es evasiva. ¿Quién eres? Cuando a mí me llamó, yo de verdad entendía que eso era lo que él quería. Pero aún en ese momento yo podía decirle: ¿quién eres?
¿Por qué? Porque no lo conocía. Pablo había sido religioso toda su vida. Había sido preparado en la mejor escuela religiosa que había en aquel tiempo. Había estado preparado para las mejores circunstancias y poder mostrar lo que él sabía de Dios. Pero en el momento en que se encuentra con Jesús, aún no lo conoce. Y le dice, ¿quién eres, Señor? Tal vez muchos de los que han sido encontrados por el Señor Jesús, aún todavía están en ese lugar, preguntándose, ¿quién eres? ¿Quién eres tú, Señor? Luego muestra un segundo punto en esta introducción a los destinatarios de la carta. A los cristianos, que son santos y fieles en Cristo Jesús. Hermoso pensar en esto. Cristianos que no se quedan ahí, sino que son santos y fieles en Cristo Jesús. Esto no es, por si acaso, una carta para los no creyentes. Tú no puedes agarrar esta carta e ir y decir, mira, te voy a dar un consejo a partir de la carta a los Efesios, a alguien que no conoce al Señor, porque no le va a parecer algo racional. Es una carta de amor para ti, cristiano, y para ti, cristiana. Pero hay una palabra que hace dudar. En algunos casos hay gente que se pone escéptica en ese sentido y dice, ¿por qué dice santos? ¿Por qué utiliza la palabra santos? A muchos no les gusta que se llame santos, porque hay un prejuicio al ser santo. Parece que estamos hablando de alguien superior. De hecho, a mí la primera vez que esta palabra es leído dentro de esta escritura, me pareció extraño por mi contexto religioso. Para mí un santo estaba ahí en una estatua en una pared. Y obviamente era el reflejo de una vida que había sido entregada al Señor. Pero que me digan, ¿tú eres San Carlos? Ya me parecía extraño. Me parecía como que era una burla para mí. Pero ahora no. Ahora me hace arrodillar y me hace dar gracias a Dios. Los santos del Nuevo Testamento son personas comunes y corrientes que tienen que enfrentar luchas y dificultades. Son personas con desasosiegos en sus hogares, con problemas en el trabajo, con toda clase de dificultades por todas partes. Pero hay algo notable en lo que se refiere a estas personas. Son consagradas. Ese es el significado básico de la palabra santo. Santo es una persona apartada de lo malo, consagrada a Dios. En el griego se deriva de la palabra que significa sagrado. Mira lo que te dice Pablo a través de la primera carta a los Corintios, en el capítulo 6, versos 19 y 20. ¿O no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en ustedes, el cual tienen de Dios, y que ustedes no se pertenecen a sí mismos? Esta pregunta ahorita nos viene a hacer recuerdo, ¿no es cierto?, de la innumerable cantidad de veces que nosotros, nuestro cuerpo, dejamos de presentarlo como algo consagrado a Dios. Porque nos metemos a lugares que no deberíamos estar, llenamos nuestra mente de cosas que no deberíamos llenar, estamos mirando cosas que no deberíamos mirar, hablamos cosas que no deberíamos expresar, y nosotros estamos llevando nuestro cuerpo, que en realidad no es nuestro, dice, porque ustedes no se pertenecen a sí mismos. Estamos llevando ese cuerpo que el Señor nos ha dado a causar daño,
a causar enemistades, a provocar discordias, desunión. Y estamos haciendo que ese cuerpo que el Señor nos ha dado sea un cuerpo que daña. ¿Por qué no nos pertenecemos a nosotros mismos? Dice, porque han sido comprados por un precio. No ha sido una cosa gratuita. No es que alguien ha venido y te ha agarrado y dice, bien, perfecto, ahora es mío. No, costó. Por tanto, en vista de, glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu. ¿Por qué? Porque ambos son de Dios. Ahora sí. ¿No es cierto? Cada vez que quieras ir al estadio, fíjate bien a qué curva vas a ir. En la preferencia es bien. En la recta general, el sol te da lindo. Anda a disfrutar del espectáculo. Pero no te pongas a insultar a la gente, a pelear con otros, a gritar cosas. Disfruta de lo que el Señor te regala. Si vas a ver por la tele, no prepares tu chancleta para tirarle al aparato. Solo porque falla un gol que es imposible de fallar. No te apasiones por cosas que Dios no quiere que te apasiones. Apasionate por llevar su palabra. Apasionate por estar vinculado a personas que no conocen a Cristo. Apasionate por charlar con ellos de la forma maravillosa en que Dios puede transformar sus vidas. La palabra sagrado quiere decir distinto, sano, que pertenece a Dios y por lo tanto que vive de una manera diferente. Te pregunto, ¿esa es tu manera de vivir? Así que cristiano, cristiana, hoy deberías preguntarte si vives realmente de una manera diferente, consagrada, o estás mimetizándote en el mundo. La santidad es el distintivo de los santos. Así es que cuando yo te diga a ti, eres santo, no te estoy dando un apelativo distinto. No digas, me está poniendo una carga difícil de llevar. No. Es un distintivo. Y debes buscar tú la santidad. Ahora, eso no significa que ser santo no tengas problemas. Mira lo que dice, nos recuerda Pablo en la segunda carta a los Tesalonicenses, en capítulo 1, versos 3 y 4. Siempre tenemos que dar gracias a Dios por ustedes, hermanos. ¿Cómo es justo? ¿A qué manera ideal para yo pensar y decir, sí, yo siempre doy gracias a mis hermanos? Porque su fe aumenta grandemente. ¿Cómo aumenta la fe? Por el oír. Por el oír la palabra de Dios. Bien, te pregunto, ¿es esta tu realidad? ¿Realmente tu fe está aumentando grandemente porque estás escuchando la palabra de Dios todos los días? Mínimo todos los días. Y el amor de cada uno de ustedes hacia los demás abunda más y más. ¿Cómo puedo yo saber que el amor que yo tengo abunda más y más por los demás? Solamente juntándome con ellos, ¿sí? Hierro con hierro se aguza, dice. Así es que si les corres a las reuniones por cualquier excusa, no hay gasolina, empieza la temporada de lluvias, mi zapatito me aprieta, cualquier cosa que vayas a decir, ¿no es cierto? Lo único que estás haciendo es privarte del privilegio que Dios te da de poder crecer más y más, ¿en qué? En amor. De poder amar a aquellos que no merecen que seas amado. ¿Sí? De poder servir a aquellos que no merecen que los sirvas. De bendecir la vida de aquellos que no quieren ser bendecidos por ti. Estos tesalonicenses, lo muestra Pablo, ¿no es cierto? Dice, por lo cual nosotros mismos hablamos con orgullo de ustedes entre las iglesias de Dios, por su perseverancia en la fe, en medio de todas las persecuciones
y aflicciones que soporta. Así es que no solamente era gente que estaba entendiendo la palabra porque se dedicaba a la lectura, no era solamente gente que iba y se congregaba porque no eran unos ociosos que estaban sin nada más, que no tenían nada que hacer y porque tenían tiempo para ir al culto, no, sino que además estaban con grandes persecuciones y aflicciones. Y esa era una manera en la cual Pablo veía que Dios estaba obrando en sus vidas y se alegraba por ellos. Los santos tienen problemas, pero los enfrentan de una manera diferente y tienen un estilo de vida que también es diferente. Y es la tercera cosa que menciona aquí, es el saludo a los creyentes. Dice, gracia y paz a ustedes de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Bueno, las dos grandes herencias del cristiano son la gracia y la paz. Puedes tener siempre gracia y paz en cualquier circunstancia. Gracia es saber que lo que recibes no lo mereces. Hoy almorzaste bien, hoy tuviste posibilidades de venir, de levantarte de la cama, de evitar la lluvia. Hoy tuviste la oportunidad de sentir una palabra cariñosa de alguien, un abrazo tal vez. Todo eso es gracia, porque tú no lo mereces. Todo eso es gracia. Tuviste algunas cosas que no pensabas que ibas a tener, gracia de Dios. Y paz es la manera que tu vida refleja la respuesta a las circunstancias. Seguramente alguien debe pensar, y ahora va a llover después del culto, ¿cómo me voy a ir? Respondes con paz. Respondes, ¿qué tienes? Yo tengo paz. Ah, claro, para vos es fácil porque tienes todo auto afuera, ¿no? No. Porque yo sé que el Señor tiene a cargo mi vida. Y ya verá Él si me hace ir a pie o en canoa. Eso es decisión de Él. Pero yo tengo paz. ¿Y por quién vas a votar mañana? No voy a decir eso. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque yo descanso en el Señor. Porque ya sé quién es el presidente, porque Él ya lo sabe. Y es más, ya sabe cuánto mal nos va a ir o cuán bien nos va a ir. Pero a nosotros, los que somos sus hijos, siempre nos va a ir bien. ¿Por qué? Porque todas las cosas que Él hace son para nuestro bien. De alguna manera nos hace crecer, de alguna manera los problemas y las dificultades también nos sirven. Así que estas dos características, que deberían ser el distintivo de ti, que eres creyente, deberían reflejarse todo el tiempo. No deben identificarte a ti como de una religión, sino con el Señor Jesús, a quien te une un compromiso de gracia y paz. Tu modo de vida debería ser atractivo para todos los que tienen control de su vida, para todos aquellos que según ellos les está yendo bien, para todos aquellos que están manejando sus situaciones económicas, financieras, amorosas y todo según lo que les parece. Pero aún así no son felices. Tú deberías estar cerca de ellos para llevarles gracia y paz. Escogidos para ser santos. Punto número 2. Bendecidos con toda bendición espiritual. Y dice Efesios capítulo 1, verso 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Todo don espiritual está a disposición de la iglesia que existe y recibe su vida de Cristo. Porque Él es la cabeza de ese cuerpo y a Él ahora está reinando en los lugares celestiales. Él te hace bendito. ¿Y qué quiere decir, pues, bendito?
tiene la connotación de tener felicidad y gozo. Y no hay nada más maravilloso que esto. No es algo que va a ser tuyo cuando llegues al cielo, sino que es tuyo aquí y ahora mismo. Él te ha bendecido por medio del Señor Jesucristo. Bendecido con toda bendición espiritual. Y es algo más que tienes que apreciar, que es en los lugares celestiales. Todavía no estás en el cielo, pero tu llamamiento es celestial. El poder de tu vivir diario es en las regiones celestiales. Yo no sé exactamente dónde están esas regiones celestiales, pero sí sé dónde está el Señor Jesús. Él está a la derecha del Padre. Y estas bendiciones son en Cristo. Y debo enfatizar que no dice las bendiciones están con Cristo. Ahora mismo, tú y yo estamos sentados en Cristo, al estar unidos a Cristo. Y de repente alguien te pregunta, ¿y vos crees que vas a ir al cielo algún día? La respuesta generalmente se la da es, así es, sí, eso yo espero. Pero habría que matizar un poquito más la respuesta. Es decir, sí, voy a ir al cielo. Y en un sentido espiritual, ya me encuentro allí, unido a Cristo. No sé si les agrada la idea, pero a mí me hace dar gozo. Tu vida puede que aquí no sea buena, pero si eres hijo de Dios, si eres hija de Dios, ya estás en Cristo, es decir, unido a Cristo. El hecho es que tú ya estás en esas regiones celestiales, incluso cuando te encuentras deprimido. Ahí es que agradece que tu posición no depende de tu estado de ánimo, no depende de que estés o no agravado por aflicciones, angustias, soledad, desánimo. Pablo dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros le alabamos y bendecimos su nombre. ¿Por qué? Porque Él nos ha bendecido. Él te ha bendecido con toda bendición espiritual. El paralelo es el libro de Josué en el Antiguo Testamento. Dios les entregó a los israelitas la tierra de Canaán, que no es una figura del cielo, por si acaso, es una figura del lugar en el que hoy vivimos. Claro, no podía ser una figura del cielo porque allí había enemigos, había gente con quien luchar, había batallas que ganar. Lo interesante es que Dios le dio a Israel la tierra prometida. Todo lo que tenían que hacer ellos, ¿qué era? Tomar posesión. ¿Qué dice Josué 1? Verso 3. Todo lugar que pise la planta de su pie, les he dado a ustedes, tal como dije a Moisés. Y hemos visto que un Dios todopoderoso, inmutable, no es capaz de incumplir una promesa. Ahora, ¿te has detenido a pensar en lo que es estar en Cristo? Dios ha hecho que Cristo sea justicia y tu santificación. Es decir, que tienes todas las bendiciones concebidas en Cristo. Solo falta un detalle importante. ¿Cuál es? Que tienes que tomar posesión de ellas. Es decir, tienes que apropiarte de esas bendiciones. Puedes vivir tu vida cristiana viajando en primera clase o en clase económica, donde solamente tienes lo indispensable. Puedes vivir en riqueza espiritual, gozando de abundantes riquezas a nivel personal, compartiendo con otros cristianos, o puedes vivir en pobreza espiritual, con una vida de escasez, llena de amargura, de envidia, de descontento contigo mismo, aunque llena de cosas materiales. Es un estado bastante común, porque los valores de los creyentes están más enfocados en las cuestiones materiales. Creen que tienen que medir las bendiciones de Dios
en las cosas que tangiblemente pueden tocar. O más bien, hay otros cristianos, y no son pocos, que recurren al activismo, que están metidos en la iglesia, que no paran de estar ahí, un poco más y hay que pagarles como porteros. Es una serie interminable de acciones que realizan, pero tienen un propósito: llenar el vacío de su vida espiritual. Y adivinen qué, que solo las riquezas y bendiciones espirituales son las que pueden llenar y satisfacer el corazón humano. Así es que puedes poner tu colchón aquí y quedarte y recibirnos todos los días que haya reuniones. No va a llenar tu necesidad espiritual. Él no ha prometido bendiciones materiales o prosperidad. Te ha garantizado las bendiciones espirituales. ¿Dónde? En los lugares celestiales. Y nadie va a recibir una bendición espiritual en esta vida a no ser que le lleguen por medio de Jesucristo. Hoy la gente está buscando aumentar su calidad de vida material con todo lo que ofrece la sociedad de consumo. ¿Por qué más bien no buscar un aumento de calidad de vida espiritual? ¿Por qué conformarse con una vida espiritual raquítica? Escogidos para ser santos. Punto número 3, desde antes de la fundación del mundo. Y en Efesios 1, versos 4 al 6 dice: porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Entonces, ¿cómo arranca esta porción? Dice: Él nos escogió. Ahora, Dios elige para sí mismo, ¿eh? Y nadie más participa. Esa palabra elegir, escoger, en hebreo es bahar, y hace referencia a seleccionar libremente tras considerarlo. Pero en las iglesias evangélicas de pronto se ha armado un gran debate sobre la salvación. Entonces dicen, ¿es por decisión del libre albedrío del ser humano o por decisión soberana de Dios? Yo no sé qué opinas tú, pero Pablo dice que es decisión de Dios. No veo otra cosa. La salvación es un don de Dios para su pueblo, de principio a fin. Las raíces del nuevo nacimiento son la firme voluntad de Dios como la fuerza motivadora que da una nueva vida. La salvación es obra de Dios. El hombre no participa en el milagro del nuevo nacimiento y no puede participar. Ahí están, ¿se acuerdan a Nicodemo? ¿Cómo puedo hacer? ¿Me voy a meter otra vez al vientre de mi mamá? Y entonces viene al otro lado la contrapartida y dice, entonces pastor, ya no hay que predicar. ¿Para qué predicar ya? Ya no hay que orar. Por eso es que queremos que se incorporen a la iglesia. Bueno, mi respuesta es simple. Si crees que eso le agrada a Dios, pues sigue adelante. La elección es un acto de Dios, desde antes de la creación, en el que Él elige a las personas que van a ser salvadas. No por méritos previsibles en ellas, sino únicamente porque a Él le place y porque Él es soberano. Pero claro, el hombre quiere tener sus propios méritos, quiere tener responsabilidad, aunque sea pequeñita. Digamos, es que he creído, la fe viene de Él. Pero entonces he decidido.
Él pone en nosotros el querer como Él hace. Todos quieren tener algún reconocimiento por haber tomado la decisión correcta. Según los estándares del mundo, parece injusto que Dios, de entre todos los seres humanos que han nacido, están naciendo y nacerán, elija a algunos para ser salvos y al resto no. Y me parece súper interesante que Pablo no debate el asunto. No se disculpa, dice, perdón un momentito si los voy a ofender, pero algunos de ustedes no son elegidos. No evade disimulando. Él dice, Dios nos eligió. Y esta es una de las mayores bendiciones espirituales que Dios nos ha dado, porque garantiza nuestra salvación y nuestra santidad. Él carga esa tarea, Él salvarte a pesar de cómo eres, y Él llevarte a la santidad a pesar de lo que eres. El Evangelio es la buena nueva. No es la obra del hombre de elegir a Cristo, sino la obra de Dios de elegir al hombre. ¿Alguna duda hay? Pues veamos en 2 Tesalonicenses, en el capítulo 2, versos 13. Solo el verso 13. Pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por ustedes, hermanos amados por el Señor, porque Dios los ha escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Él los ha elegido desde antes, desde el principio, para que sean salvos a través de la santificación por el Espíritu y la fe en la palabra de Dios. Los mismos instrumentos que sigue usando ahora. Pone fe y predica la palabra. Y hay conversión. Los mismos métodos se siguen utilizando hoy. Pero ¿por qué es tan difícil entonces para la gente aceptar que Dios elige a algunas personas para la salvación? ¿Saben por qué? Porque destruye la idea de que una persona puede llegar al cielo por su propia voluntad. Tiene que ser elegida. Bueno, y hay otra pregunta entonces, porque estas son cuestionantes que yo he tenido durante toda mi proceso de crecimiento en esta área. Y si alguien quiere confiar en Cristo y no es elegido, sin la elección de Dios, nadie puede venir a Cristo. Ah, no, pues ese es capricho suyo, pastor. Bueno, vayámonos a la Escritura, Juan 6, verso 43 al 44. Jesús les dijo, no murmuren entre sí. Clásico, ¿no? Clásico. Y ahora, ¿quién va a ser salvo? Imagínate, hay que aguantar a una mujer, ese era el tema. No sé, eso es imposible, o sea, hay que aguantar para no separarse. Y si uno se separa, no puede volver a casarse. Pero ¿cómo es eso? Y estaban ahí murmurando entre ellos, no podían ir y decirle al Señor Jesús que lo tenían al lado. Y entonces empiezan a murmurar y Él dice, no murmuren entre ustedes. Nadie puede venir a mí, el Señor Jesús lo dice, si no lo atrae el Padre que me envió. Y yo los resucitaré en el día final. Esa palabra griega traducida como atraer es elkuo, que significa arrastrar con una superioridad irresistible. Bueno, más de uno puede decir, no, yo no he sido arrastrado, no, a mí no me ha maltratado el Señor, yo mi manito no me he levantado. Lo que no te acuerdas es que el Señor ha tratado tu vida desde antes de la fundación del mundo. Elkuo, entiendan bien esa palabra, se utilizaba en los antiguos escritos para referirse a una fuerza sobrenatural que era imposible contenerla.
Así que nadie viene a Jesús a menos que Dios lo arrastre, lo atraiga, lo jale de la oreja. ¿Hay más dudas? No, porque en 2 Timoteo 1:9 dice, Él nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras. O sea, nada de nuestros antecedentes han servido. El llamamiento de Él fue para separarnos, para apartarnos. Nos ha llamado según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. ¿Por qué Dios escogió a algunas personas? Porque Él tiene un propósito. Así que yo te pregunto, cuando tú te pones a pensar que Dios te ha traído aquí para, ¿cuál es su propósito? ¿Cuál es el propósito que tú tienes en tu vida para con Él? No es mi propósito sería, sí, ser presidente de la República, cualquiera puede presentarse, yo también me puedo presentar de presidente. No, tu propósito no es hacer lo que a ti te agrada. Tu propósito es el que Él ha propuesto. Él tiene el propósito eterno. Dios elige. Él decide. Y observen con atención, ¿quiénes creen en el Evangelio? Dice en Hechos 13, versos 46 al 48. Entonces Pablo y Bernabé hablaron con valor y dijeron, era necesario que la palabra de Dios les fuera predicada primeramente a ustedes. Estaba hablando a quiénes? A los religiosos judíos. Pero ya que la rechazan y no se juzgan dignos de la vida eterna, qué hermoso darles la responsabilidad a ellos, ¿no? Así que ahora nos volvemos a los gentiles. Ustedes no pasaron la prueba, porque así nos lo ha mandado el Señor, diciéndoles, te he puesto como luz para los gentiles, a fin de que lleves la salvación hasta los confines de la tierra. ¿Por qué los judíos lo rechazaron? Porque el Señor iba a tratar con su vida de ellos personalmente. Oyendo esto, los gentiles se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Y creyeron cuántos estaban ordenados a la vida eterna. Si se te pone sencillo, había un montón de gentiles y los que habían sido ordenados creyeron. ¿Quiénes creyeron? Los que fueron designados. Ahora, ¿quieres otro ejemplo sencillo? Observa a Lidia, que cree en el Evangelio. En el capítulo 16 del libro de los Hechos, en el verso 13 y 14. El día de reposo salimos fuera de la puerta, a la orilla de un río donde pensábamos que habría un lugar de oración. Nos sentamos y comenzamos a hablar a las mujeres que se habían reunido. Ahí nos quedamos, digamos, en esta parte y más de uno puede decir, ya ve. Mujeres reunidas y hacen creer que es de oración, pero seguro le están haciendo picadillo a alguien. Ahí estaban reunidas esas mujeres y estaba escuchando cierta mujer llamada Lidia, de la ciudad de Tiatira, vendedora de telas de púrpura, que adoraba a Dios, pero no lo conocía. Y el Señor abrió su corazón. ¿Para qué? Para que recibiera lo que Pablo decía. Esa frase, abrió su corazón, absolutamente atribuye todo el mérito de esta apertura, ¿a quién? Al poder de Dios.
no a la voluntad de Lidia, no a la voluntad de ningún hombre, no al maravilloso mensaje que estaban dando estos siervos. Efesios, especialmente capítulo 1, es la planificación maestra de Dios para cada persona que debe pertenecer a la iglesia desde la eternidad. La intención de Dios es crear para sí un pueblo perfectamente conformado a la imagen de su Hijo Jesucristo. Pablo dice que nos eligió en Él. Esto no significa que Dios nos eligió porque ya estuviéramos en Cristo. En Él significa por medio de Cristo. En Cristo se refiere a Cristo como el agente por el cual Dios obra. Así que la elección de Dios por nosotros tuvo lugar ¿cuándo? Antes de la fundación del mundo. Eso obviamente nos abre el panorama y estamos hablando de los elegidos, ¿y qué de los no elegidos? Pues la Biblia también tiene su parte con ellos. Apocalipsis 13:8. Adorarán a la bestia todos los que moran en la tierra, cuyos nombres no han sido escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. O sea, hay personas que no están inscritas en el libro de la vida desde la fundación del mundo. Cuando el hombre cayó en pecado, pues Dios no dijo, se me fue, esto no lo había contado, ahora voy a modificar mi plan. No, nada que ver. Dios no tiene un plan B, no necesita un plan B. Su plan es perfecto desde antes de la fundación del mundo. Y para enfatizar más aún todavía la soberanía de Dios, pues es necesario señalar que todo está predestinado por Él. ¿Es bíblico decir que ha predestinado el pecado? Claro, porque si el pecado no fuera parte del plan de Dios, sería que Dios no tiene control de nada. El pecado lo superaría, el pecado lo sorprendería, el pecado le causaría problemas. ¿Para qué nos eligió Dios entonces? Para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Así es que el propósito de su elección, ¿qué es? La santidad. Y la santidad tiene la idea de estar apartado. La persona santa en el sentido bíblico es aquella que está apartada para Dios. Y dice en Romanos 8:29, ¿por qué? A los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Para qué fuimos predestinados? Para ser hechos a la imagen de Jesucristo. Pongo un ejemplo sencillo. Cuando alguien se inscribe a la universidad, ¿a qué está predestinado? A ser profesional, ¿sí? Bueno, sin contar los dinosaurios que están ahí, ¿ya? Pero está predestinado a ser profesional. Pero para eso tiene que pasar, que tiene que inscribirse, que tiene que pasar clases, que tiene que pasar exámenes, que tiene que asistir a todas las clases, que después tiene que presentar una tesis, y lo estoy resumiendo, y tal vez de repente por ahí tomar una especialidad. ¿Está predestinado para qué? Para ser profesional. ¿Para qué fuiste predestinado tú? Para ser igual que la imagen de Jesucristo. Esa palabra conformado proviene del griego que es sumorphos, que significa formado conjuntamente. Es decir, a la imagen de Jesucristo. Así es que el estándar
Y ahorita está, digamos, un poco de moda porque no es en nuestra congregación solamente que pasamos algunas dificultades, ¿no es cierto? Pero está en el mundo de la iglesia evangélica en su conjunto, ¿no es cierto? El tema de ¿a quién voy a elegir como esposo si miro y caray, ninguno da la talla? ¿Y a quién voy a elegir como esposa? Caray, si toditas son difíciles, ¿no es cierto? Dice que el estándar es que seas, ¿como qué? Como su Hijo Jesucristo. Menos de eso no traiga. Que seas como Cristo. Pueden traer, hermanas, pueden traer nomás a sus sumerios, a sus amorreos, a todos sus amigos paganos, que escuchen la palabra de Dios. ¿Quién sabe el Señor los salve a alguno de ellos? Y si por ahí lo han traído con algún interés solapado, por ahí le han acertado. Hermanos, traigan nomás a sus filisteas, no las guarden en sus otro bloque de contactos, ¿no? No, tráiganlas nomás. Vamos a explicarles la palabra de Dios y quién sabe, el Señor transforme sus vidas. Y capaz ahí estaba la que ustedes habían elegido, aunque con mal gusto, pero han elegido. En el antiguo pacto, santo, intachable, se usaba para describir a ese animal sin defecto, apartado para Dios en los sacrificios. Por eso es que los impíos no pueden acercarse a Dios, sino solo mantenerse a distancia. Siempre ha habido una separación física entre los hombres pecadores y el Dios santo. Así que ser hecho santo e intachable te permite morar en su presencia, porque tus pecados e inmundicias han sido eliminados. El objetivo de la elección es que estés en la presencia del Señor, santo y sin mancha, delante de Él, en el amor de Jesucristo. Y dice Pablo, en amor nos predestinó. Y esa palabra griega predestinar es proorizo. Y de ahí proviene la palabra horizonte en español. Entonces podría traducirse prehorizonte, que es el límite entre la tierra y el cielo. Y la palabra griega orizo significa establecer límites, fijar límites, trazar líneas, es decir, determinar lo que será y hacer con antelación. En la eternidad pasada, eso es la predestinación. La predestinación significa que en la eternidad Dios trazó ya los límites, estableció un horizonte para cada uno de los que ha preconocido. Predestinado es que tu destino final, cielo o infierno, lo decide Dios. No solo antes de que lo conozcas, sino antes de que nazcas. La predestinación demuestra el amor de Dios porque Él elige convertir a sus enemigos en sus amigos por gracia. La elección es la selección de algunos para la vida eterna y otros para el castigo por la eternidad. Ah, no, pues pastor, ¿cómo usted va a decir semejante barbaridad? ¿Cómo puede ser? Dios no es así. Bueno, vayámonos a la Escritura. Romanos 9, del 13 al 14. Tal como está escrito. A Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. ¿Está claro? A Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. ¿No eran ambos iguales? ¿No habían nacido de la misma mujer? ¿No tenían el mismo padre? ¿Qué diríamos entonces? ¿Que hay injusticia en Dios? Y Pablo dice, de ningún modo.
¿La elección lo hace a Dios insensible? No. ¿Por qué? Porque todos merecemos la ira de Dios. Nadie, pero nadie merece estar en su presencia. Y cuando las personas sufren la ira de Dios, eso es justicia. Y cuando las personas van al cielo, eso es gracia. No lo merecíamos. Ninguno de nosotros merecía estar en su presencia. Y Él derramó gracia abundante para que eso acontezca. Hay un relato súper interesante, bien bonito, que está en Juan, capítulo 5, versos 5 al 9. Estaba allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado allí y supo que ya llevaba mucho tiempo en aquella condición, le dijo: ¿quieres ser sano? Veremos el antecedente de esto. Había un hombre en una piscina, cerca de una piscina, y que había una tradición que cuando un ángel iba y sacudía sus alas, no sé, pero sacudía el agua, el primero que llega al agua estaba sano. Y entonces el Señor Jesús se acerca y le dice: ¿quieres ser sano? ¿Quieres que te sane? La pregunta que el Señor Jesús, y lo descubrimos el otro día cuando estábamos estudiando en el estudio bíblico de las preguntas de Jesús, la pregunta es: ¿tienes fe? ¿Crees verdaderamente que puedes ser sanado? La respuesta del hombre es la misma que hacemos todos los que no tenemos fe. Vas a tener ese trabajo. Vas a conseguir la persona maravillosa que buscas para tu vida. Vas a encontrar los hijos que tú te mereces. Vas a tener la vida para honrar a Dios. Yo, me parece difícil. No creo. Mira, he estado buscando, ¿cuántos años dice? 38 años. Hay algunos que todavía 5, 6 años están buscando. 7 tal vez, ¿no? No haya. Pero la pregunta que hace el Señor Jesús es: ¿tienes fe por eso? ¿Tienes fe en mí? Le dice Jesús. Y el enfermo responde, la clásica respuesta nuestra: Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque. No tengo la fe suficiente. Siempre estoy buscando ayuda de alguien. Y no aparece, este pastor me ha abandonado y ya no me da su agenda, nada. Yo no llego cuando el agua está agitada, otro me gana y llega antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu camilla y anda. No le dijo: tienes que tener fe. Yo te exhorto a que tengas fe. Yo te doy fe. Yo te entrego la fe suficiente para que tú creas que yo quiero sanar tu vida. Levanta tu camilla, tómala y anda. Y al instante el hombre quedó sano. Tomó su camilla y comenzó a andar. Pero aquel día era día de reposo. ¿Cuáles son las alternativas cuando este hombre recibe la visita de Jesús a su propio lado? Que le diga: estoy postrado hace 18 años, 38 años. ¿Cómo me pides que me levante y encima que tome mi camilla? Y afuera me van a agarrar los religiosos porque es día de guardar reposo. No estoy bien aquí echado. Es la respuesta que damos nosotros muchas veces. No, mi mal solamente se cura con harto diclofenaco. No. Es que no he tomado todavía la serie completa de las pastillas.
Es que me falta que venga el médico especial desde la India. ¿Sabes? Falta que le creas al Señor Jesús. De entre toda la multitud, Jesús sanó a un solo hombre. Podría haber sanado a todos, pero solo decidió sanar a uno. Si tú fueras uno de los enfermos que está en ese estanque, que no fue sanado, y ahí estabas tomando sol, y de pronto mira a uno sanado que no se ha metido al agua, ¿cuál sería tu queja? No, no es justo, tienes que sanarme a mí también. Y habría sido fácil para Cristo sanar a toda la multitud. Así, de la misma manera como sanó a un solo hombre, pero no lo hizo. Iguales en la elección. Dios sana espiritualmente a algunas personas, mientras que no hace lo mismo con otras. Dios no tiene obligación con nadie. El hecho de que sane o salve a uno es don y gracia y amor de Dios. Lo que te pregunto en esta tarde, ¿estás agradecido, estás agradecida porque Dios te eligió? ¿O estás resentido porque no ha elegido a quien tú creías que debería haber elegido? En la eternidad pasada, Dios determinó elegir a algunos para ser adoptados como sus hijos. Y esta referencia se puede extender en el contexto de la relación de Israel con el Señor. ¿Cómo qué? Como su hijo primogénito. Y ahora lo que dice el Éxodo en el capítulo 4, verso 22. Entonces dirás a Faraón, así dice el Señor, Israel es mi hijo, mi primogénito. ¿Recuerdan lo que dijo Pablo cuando les habló a los santos de Roma sobre la adopción? En Romanos 8:23. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Había una iglesia. Y la iglesia había heredado los privilegios de Israel en Cristo. Y ahora eso a nosotros nos pertenece a todos los creyentes. Y en 2 Corintios 6:18 te recuerda algo que es sumamente importante para ti. Yo seré un padre para ti. Y tú serás para mí mi hijo, mi hija. Dice el Señor Todopoderoso. Es a través de la palabra de Cristo que se hace posible que el pecador sea adoptado en la familia de Dios. Todo lo que tienes de Dios está en Cristo y te llega porque Él estuvo dispuesto a ir a la cruz para asegurar tu salvación. ¿Qué dice Pablo? Conforme a la buena intención de su voluntad. Es que la elección de Dios por ti, su predestinación para ser su hijo, fue libre. Fue independiente de cualquier causa sin ti, sin presiones. Fue imperturbable. La salvación se basa en su voluntad, no en la tuya. Por eso, Él recibe toda la alabanza. ¿Qué dice Pablo? Para alabanza de la gloria de su gracia. Y este es el objetivo final de Dios al elegirte para la salvación. La alabanza de la gloria de su gracia. ¿Por qué algunas personas prefieren protestar en lugar de alabar a Dios por su elección divina? Porque desearían tener algo que ver en su salvación. No aceptan que la soberanía de Dios lo determina todo. Según su plan predestinado, todos están en el pecado de Adán, incluyendo los elegidos, a los que Él ha escogido. Entonces, de entre esa multitud de humanidad pecadora,
Él llama y saca a sus elegidos, librándolos del reino de las tinieblas y llevándolos al reino de su Hijo. Comprender tu elección y predestinación debería llevarte a arrodillarte en alabanza a Dios. Y lo dice el Salmo 115, verso 18. Pero nosotros bendeciremos al Señor desde ahora y para siempre. Aleluya. Esta debería ser tu actitud. Esta debería ser la actitud de todo creyente. Pero si no es esta tu actitud, no entiendes lo que Cristo ha hecho por ti. Vuelve al Evangelio cada día. Vas a hallar allí a Jesús. Sabrás que su sacrificio fue para pagar la deuda que tenías con Dios, para librarte del pecado y de la muerte eterna. Vamos a concluir. La voluntad de Dios es designarte una tarea en esta tierra que va a tener impacto en la eternidad. Y es necesario que cuides tu testimonio, tu vida a través de la dependencia a sus planes eternos. Ya has recibido todas las bendiciones espirituales en los lugares celestiales en Cristo. Así es que goza de ese beneficio. Ya estás bendecido, bendecida en Cristo. Es tiempo de vivir en esa condición. Deja todo de lado, toda la impiedad. Nada de eso, de lo que te aparta de Él, debería estar en tu vida. Él te adoptó para ser de su familia. ¿Te imaginas la alegría que tiene un niño que es adoptado? Entre muchos lo eligieron a él. Entre millones fuiste elegido tú. Ese huérfano cambia su vida. De ser huérfano ahora tiene familia. De no tener el amor de unos padres, ahora sabe lo que es papá y mamá. Y saber que estás predestinado a vivir una vida que agrade a Dios es tener claro qué clase de vida espera que vivas tú. Alabemos a Dios por su bondad. Porque estabas perdido. Porque estaba yo perdido y Él me halló. Y Él salió a tu encuentro para que no te pierdas. Bendito eres tu Padre, porque tú nos recuerdas a través de tu palabra la maravillosa y magnífica gracia que tuviste por nosotros. No has considerado la clase de vida que llevábamos, sino has venido a nosotros y nos has llamado, nos has escogido, nos has dado un plan para vivir y nos has puesto las condiciones que podemos cumplir si somos obedientes a tu palabra. Mi Dios, queremos hoy pedirte perdón por todas las veces que no hemos valorado el hecho de que tú nos has elegido a nosotros, que no fuimos nosotros los que te elegimos, que tú nos has dado ya una predestinación al lugar donde vamos a ir, porque ese lugar es donde seremos exactamente igual que tu Hijo Jesucristo. Dios, tú nos has guiado hasta este día y nos has dado la posibilidad de entender tu palabra siempre. Hoy, Señor, abre nuestro corazón con agradecimiento profundo de saber que aún todavía te falta mucha tarea por hacer. Hay tantos que nosotros quisiéramos que estuvieran aquí, junto a nosotros. Pero también no estamos haciendo nuestra tarea. Pero tampoco estamos cumpliendo nuestra parte, la que tú nos has dado. Parecernos a tu Hijo Jesucristo en la predicación, en llevar tu palabra, en ser firmes, en denunciar el pecado. Señor, te pedimos que tú nos guíes a través de tu palabra para poder honrarte a ti en todo y poder hacer lo que a ti te agrada. Encomendamos, Señor, nuestras vidas hoy de regreso a casa, el día de mañana en el que también te honraremos a ti haciendo lo que tú quieres que hagamos. Que no sea un día de desperdicio para nosotros, que no sea simplemente un día dedicado a una sola actividad, sino que más bien encontremos satisfacción de honrarte a ti, Señor.
Gracias, Padre, porque nos das una oportunidad nueva cada día y porque podemos gozarnos, Señor, de tu bondad y de tu amor. Por eso te bendecimos y te alabamos en el nombre de Jesús. Amén.